un balance de este gobierno, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y Morena, sería el siguiente. Primero, este sexenio, este gobierno, se ha caracterizado por varias cosas. Primero, la destrucción de instituciones. Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Porque una sociedad se organiza a través de instituciones legales, oficiales. Destruyó el CONACYT, que es gravísimo, el Fonden, las estancias infantiles, comedores comunitarios, el fomento minero, fomento rural, bueno, 108 fideicomisos, gran cantidad de instituciones, destruyó el Seguro Popular, todo destruido, todo. ¿Para qué? Para agarrar dinero y repartirlo. Y ahorita vamos a ver eso. Otra característica de este gobierno es la destrucción de la legalidad. López Obrador viola todas las leyes y la Constitución siempre. Eso es otra vez gravísimo, gravísimo que un presidente haga eso todos los días. ¿Lo niegan? Bueno, ha recibido órdenes judiciales de que deje de atacar a la oposición en las mañaneras y lo sigue haciendo. Que deje de agredir a Xóchitl Gálvez y lo sigue haciendo. Desacató, violó los contratos legalmente firmados de energías limpias. Bueno, todo lo viola. No terminaría, pero de que todos saben que viola las leyes, lo hace. Él mismo lo dice. Dicen que no debo de hablar de los políticos, pero tengo que hacerlo. Tercer punto. La destrucción de la democracia. Este es un gobierno, es una dictadura. ¿No es? Con tendencia de... es una dictadura. ¿Por qué? Pues para empezar ya lo dijeron en el mundo. Fue declarado en 2022 López Obrador el tirano mundial del 2022. ¿Saben qué es tirano? Tirano es el dictador de dictadores, es más que un dictador. ¿Dudan que haya una dictadura? No existe, debe haber tres poderes en el gobierno, en el gobierno. El legislativo, o sea, los diputados, senadores. No existe un poder legislativo, son puros arrastrados los de Morena, los del PT y los del Verde. No eligen nada, simplemente hacen lo que dice Obrador. No le quitan una coma, ni siquiera lo ponen a la discusión. Y hacen votaciones, cuando no están presentes, otros dan, como dicen, albazos, dan golpes así de repente, cuando no hay nadie, lo hacen, votan sin saber lo que están votando. Aprueban todo lo que dice Obrador, aunque sean las peores barbaridades. No existe poder legislativo. No existe poder judicial. Afortunadamente se ha defendido un poquito el poder judicial. Con la llegada de Norma Piña, con la defensa de Lorenzo Córdoba. Pero es una dictadura. Antes de Norma Piña, el señor Saldívar, un arrastrado de la cuestión judicial, que hacía lo que decía Obrador. Porque lo que se decidió en la revocación del mandato, en la consulta de expresidentes, fue pura violación a la ley. Entonces es una dictadura. ¿Y en qué se conforma la dictadura? En que López Obrador reprime y siempre está agrediendo a la prensa. Un dictador hace eso. A muchos los han corrido de sus empresas, a Ricardo Alemán, a periodistas, a Ricardo Alemán, a Loret de Mola, a muchos. Pero a los que no han corrido, Obrador siempre critica a los periodistas y dice que lo que hacen es malvado.
porque ya militarizó al país, es un militarista. ¿Para qué? Para tenerlo de su lado. Porque todas las decisiones son no respetando los cargos que tiene la gente. Al ejército lo pone a hacer, los pone de albañiles, todo. Es una dictadura. Tercero. Cuarto, es un gobierno de puras mentiras y manipulaciones. Todos los datos que da Obrador son falsos, son sus otros datos. Ya sacó la mentira mayor de que acabó con la pobreza, que disminuyó la pobreza. No acabó, no disminuyó la pobreza, les voy a decir por qué. Porque hay gente que tiene más dinero de los que eran pobres, pero es un dinero que les da el gobierno. La gente no genera ese dinero, simplemente se les da el dinero. Eso no es que acabar con la pobreza. Es como decir, dejó de ser pobre porque ya le doy dinero, o dejó de... ya es un profesionista porque le regalo un título falso. No acabó con la pobreza. Aumentó la pobreza. Porque la clase media, muchos de la clase media, la mayoría, cayó a clase pobre. Aunque algunos de clase pobre salieron de clase pobre y entraron, digamos, a clase media, los de clase media cayeron. Entonces no disminuyó la pobreza, la aumentó. Y la pobreza extrema, eso sí, la aumentó 400,000, 500,000 personas más. Pero es falso que acabó con la pobreza, aumentó la pobreza. Siguiente, otra cosa que hizo, que ya no hay desempleo. Hay más desempleo, porque si una persona perdió su trabajo, pero después tiene su puesto que vende calcetines, según el gobierno tiene trabajo, ese no es trabajo, eso es un subempleo. Siguiente, otra cosa que hizo gravísima es destrozar la atención a la salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Bueno, eran 20 millones, ahora son 30 millones más, aumentó 30 millones más personas que no tienen acceso a la salud. Y la atención a la salud que se da es pésima, porque lo que se atiende en la salud en el gobierno es lo básico. Dolores de estómago, gripas, pero no la atención de enfermedades graves y crónicas. No hay atención al cáncer, no hay atención al SIDA, a la diabetes realmente, a la hipertensión arterial grave. No hay enfermedades diversas. Es un pésimo servicio de salud, porque tiró el seguro popular, es la destrucción de instituciones, y puso un INSABI que fracasó, ya lo reconoció. Y lo más grave es que va a quitar los hospitales psiquiátricos. Además hay una cosa, no hay vacunación para niños como antes. No está la triple que era para, no sé cuáles eran las enfermedades, pero la viruela, la tuberculosis y eso, que estaba erradicado. No ha hecho vacunación, es mínima. Eso es gravísimo, porque todos estos niños que no recibieron vacunación se van a enfermar, va a ser gravísimo. Entonces, otro punto, la educación es lo más espantoso que está haciendo. Obrador no cree en la ciencia, cree en sus estupideces y en su politiquería ridícula. La educación que puso ahora, tiró contra la reforma educativa de Peña Nieto, que era excelentísima. ¿Por qué? Porque la reforma educativa de Peña Nieto era para que el nivel educativo mejorara. ¿No? Quitó eso y puso una cosa peor, espantosa. Le regresó a los sindicatos el dominio corrupto de la educación, pero además están poniendo de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lo básico que se tienen que aprender, la ciencia, la tecnología, lo importante, lo reduce a un libro que le llama saberes, a lo mínimo, y hace 3 libros ridículos de estúpidos, donde politiza a los niños, los adoctrina, donde está poniendo a los niños, le está diciendo que le hicieron fraude en el electoral en el 2006, está metiéndole el odio a los niños por otros partidos, está diciendo una mentira y está enseñando a los niños
a que nieguen la legalidad y la Constitución, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó que el ganador fue Felipe Calderón. No hubo ningún fraude. La educación es una cosa espantosa. Ahora, otra cosa. La delincuencia está desatadísima. El crimen organizado está, pero como nunca, ya abarcó todo el país. ¿Y saben qué? En un futuro, ya en este presente y en un futuro, lo que haga la gente lo va a dictaminar un delincuente, uno del crimen organizado. Va a decir qué puedes vender, qué no puedes vender. Te va a pedir derecho de piso y todo. Porque este es el gobierno. Abrazos, no balazos a los delincuentes. Pues crecieron muchísimo. Es lo más terrible. La delincuencia, el descuido de la salud, la pésima sentido de la educación y las mentiras de que disminuyó la pobreza, aumentó la pobreza. Pero ¿saben qué? Lo más grave de todo esto que dije es gravísimo, pero lo más grave de grave es que la corrupción es lo más espantoso que es. Todo es corrupción en este gobierno, todos los programas sociales están impregnados de corrupción. Todos los días aparece un caso de corrupción. Ana Guevara, Zoé Robledo, Irma Heréndira, Esquer, el INDEP, Segalmex es la corrupción más espantosa que ha habido. Esta de que era de gobernación, Ana Luisa, Delfina Gómez, que ahora es gobernadora, era una vil ratera. La corrupción es lo más espantoso que hay. Llegó, ganó, que es que porque iba a combatir la corrupción, y la aumentó descaradamente, pero descaradamente. Pero ¿qué va a pasar? Que al final de su gobierno, bueno, continuo, otra cosa espantosa, está destruyendo el ambiente de forma brutal, brutal. Los pocos pulmones que tiene el mundo es en la selva del sureste de México, lo está destruyendo con su maldito Tren Maya. Rechazar las energías limpias para hacer que Pemex creciera y que está contaminando enormemente. De todos modos, Pemex ya fracasó, hizo un tiradero de dinero espantoso y Pemex ya fracasó, ya es chatarra todo. Es mínimo lo que sirve Pemex, pero le metió un dinero espantosísimo, tremendo, yendo contra el Acuerdo de París, que lo que el mundo está buscando es que no se contamine el mundo con energías sucias. Pues Obrador es el que está yendo contra el mundo y está contaminando al mundo con su aumento quitando las energías limpias. Una crisis migratoria creó López Obrador invitando a los centroamericanos a que vinieran y ahora ya no sabe qué hacer con ellos. Y el gobierno, otro fracaso terrible de México es la política exterior. López Obrador vive en un mundo cerrado, donde cree que el mundo es su enemigo, atacando a Bolivia, atacando a España, atacando a Perú, atacando a Panamá, atacando a Europa, atacando a Estados Unidos, atacando a la ONU, al Fondo Monetario Internacional. Y fue un fracaso terrible el manejo de la pandemia. Fue un mal ejemplo, el pésimo mal ejemplo. Ya en el mundo dijeron que fue el peor ejemplo y además fue el peor en la pandemia en México. Primer lugar de personal médico muerto en el tratamiento de la pandemia por culpa de Obrador. Bueno, todo está mal, todo, pero Obrador lo que más tiene es mentir, engañar, manipular. ¿Y saben qué? Está sacando sus encuestas, informes, su quinto informe, puras mentiras. Iba a decir que todo está bien. Es tan mentiroso que cuando en el año 2019, a un año de que llevaba de gobierno, el PIB cayó del 2.5 que dejó Peña Nieto al 0%. Fue un fracaso total en la economía. ¿Y qué dijo? Vamos, requete bien. Si ante esa mentira, si ante esa evidencia de que cayó el PIB y de que se fue un fracaso, dice que vamos, requete bien, ¿qué podemos esperar? Todo es mentira. Todo es mentira. Quitó estancias infantiles necesarísimas, quitó escuelas de tiempo completo. Pero la destrucción de instituciones es lo más brutal. Lo más brutal. Porque la gente necesita las instituciones. No se puede hacer ciencia e investigación sin un CONACYT.
No se puede atender a damnificados como se atendía antes sin un fonden. Y que el ejército haga todo es la peor estupidez. Está denigrando al ejército. ¿Cómo el ejército lo pone de albañiles? Claro, es tan mentiroso y tan bañoso y que tiene engañada a la gente que todavía lo aprueban un poco más de la mitad. Por sus mentiras, porque da pensiones, pero esas pensiones que da, les aclaro, las va a seguir dando el gobierno que siga, pero ¿saben qué? Sea el PRI, el PAN, el PRD, el Morena, pero ¿saben qué? Ya se acabó el dinero. Se gastó todo, le robó dinero a la Secretaría de Estado, le robó el dinero a los ahorros de México, endeudó brutalmente al país, no hizo obra pública, es lo peor que hizo, no hizo obra pública. No hizo carretera, no hizo drenaje, no hizo pavimentación, no hizo alcantarillado, no hizo mercados, no hizo museos, no hizo escuelas, no hizo hospitales, no hizo nada, no apoyó al campo, no hizo nada, aunque diga lo contrario. Todo eso se va a reflejar después. Entonces ya no va a haber dinero suficiente para pensiones, se van a seguir dando, pero ya empobreció el país, aunque diga lo contrario. Son puras mentiras. Resumen de este gobierno, puras mentiras. Puros fracasos, pura violación a la ley, pura destrucción de instituciones y del progreso de México. Eso es López Obrador, porque es un hombre maligno, es un hombre enfermo de poder, es un hombre detectado por los psiquiatras como psicópata, o sea, loco. En el mundo dicen que es un dictador, ya lo es. Lo pusieron como el tirano, es un delincuente que viola las leyes diario. Es un hombre vengativo que destruyó todas las instituciones por pura venganza. Es un hombre asesino, es el peor asesino que ha tenido México. ¿Por qué? Porque con el aumento de la delincuencia, más muertos en este sexenio que en todos los anteriores, con los muertos por falta de medicamentos, los muertos por el crimen organizado y sobre todo por los muertos candidatos en el 2021 que mató el crimen organizado, por el aumento de desaparecidos, por aumento de masacres, por todo esto es el mayor asesino. Pero él ya fue asesino, cuando estaba en la pubertad mató a su hermano. Y es un inmoral, es un inhumano. Cuando le dicen de que desaparecidos y muertos, se burla y hace chistes. Es un enemigo de todos, es enemigo de la iglesia, la ha atacado siempre, porque es un ateo aunque hable de Cristo. Enemigo de la empresa, por eso México está tan mal, porque ahuyentó la empresa, se cayó la empresa, disminuyó muchísimo. Enemigo de la prensa, enemigo de las mujeres, por eso se han manifestado, aunque tenga mujeres en ligamientos, son únicamente para taparle el ojo al macho, como dicen, así dice la frase. Es lo peor que nos ha pasado, destruyó a México. México venía en un progreso. ¿Que había corrupción? Pues sí había, pero mínima. No había hartazgo de corrupción, era mínima. Ahora hay muchísima corrupción. Claro, él dice que era una gran corrupción antes, no es cierto. Había corrupción, pero no es cierto, que no era tan grande. Ahora es muchísimo. Ahora está 10 veces más, está multiplicada la corrupción. ¿Y saben qué? Es un hombre maligno, es malvado. Y ya voy a otro caso que ya no tiene que ver con ni política, ni con ciencia, ni con economía. Una cuestión que es religiosa. Es el anticristo. Porque tiene la clave del 666. Tiene, ¿por qué? Primer 6, tiene 24 letras su nombre. Pasado un dígito, 2 más 4, 6. Su fecha de nacimiento es el día 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos todos los números así, nos da 24. 2 más 4, 6. Y porque su nombre es Morena. Su partido que fundó, Morena, tiene 6 letras. Son 666. Es el 666. Pero no solamente porque tenga las claves del anticristo, sino porque lo que más ha hecho es generar odio y división. Es enemigo de la clase media, ya la destruyó. Y ha hecho que haya odio en México, que los pobres odien a la clase media. Y que la clase media se defienda de lo que hace, dice López Obrador. Odio, destrucción, violación a la ley, delincuencia, muerte, asesinatos. Eso es López Obrador. Pero eso sí, puras mentiras, porque el anticristo es el enviado del diablo. Y diablo significa embaucador. ¿Qué significa embaucador? Engañar. Él engaña siempre, ha engañado siempre. Como jefe de gobierno en la Ciudad de México,
Su gobierno fue de los 32 estados fue primer lugar en delincuencia, en desempleo, en corrupción, en endeudamiento, en opacidad. Y otra cosa que quiero decir, ya endeudó al país, aunque diga que no endeudó, ya lo endeudó con 4 billones de pesos, 4 millones de pesos, más que muchísimo. Y aclaro, él hizo que 1 millón de pequeños negocios quebraran en la pandemia. Él tiró más de 1 billón de pesos a la basura, 1 millón de millones de pesos por venganzas, por destruir el aeropuerto en Texcoco, perdiendo 300 mil millones de pesos, por meterle a Pemex al idiota. Tiró 1 millón de millones de pesos por pura maldad, por pura venganza, porque todo lo que se hizo en gobiernos anteriores, que era excelente, lo quitó. Y esa destrucción le causó a México un tiradero de dinero espantoso. Entonces es lo peor que ha pasado. Aunque crean la gente lo contrario, porque da pensiones, pero es endeudando, pero es destruyendo los servicios, porque es quitando medicinas, porque es no haciendo carreteras, ni escuelas, ni nada más. Pero todos los gobiernos anteriores han dado pensiones, pero sobre todo servicios. Ahora la gente tiene una pensioncita, pero se la gasta en los medicamentos que no les da el sistema médico. Se lo gasta en comida porque ahora está el triple de caro todo. Y sí es cierto que ha habido una especie de mejoría en ciertos sectores, eso es por las remesas. Presume las remesas de lo que envían los trabajadores mexicanos en Estados Unidos para acá. Lo pone como un logro. En el mundo lo consideran de lo peor. En México destruyó todo. Pero es tan hábil en embaucador que sus seguidores ahí los tiene. Idiotizados, a los que les dice, ¿saben qué? Mascotas, ignorantes. Dice, los que votan por mí son los ignorantes. Les doy dinero como mascotas. Los ofende y aún así lo apoyan. Y va a hacer un fraude tremendo en las elecciones del 2024. No ha ganado nada Morena en el López Obrador, no ha ganado nada, todo se lo ha robado. Porque las gobernaturas que ganó fue con la intervención del crimen organizado. Las gubernaturas que ganó fue con un abuso y uso del erario público, del dinero que no le correspondía. Ya lo dijo Marcelo Ebrard, que es de su partido. ¿Cómo Claudia Sheinbaum está desde hace 2 años, o 1 año por lo menos, con letreros fuera de tiempos de campaña, con gastos de dinero público, letreros de es Claudia por todos lados? Y así pasó con Delfina Gómez. Esa ratera no ganó. Se robó la gubernatura del Estado de México, porque la cantidad de dinero que hicieron del erario público federal fue brutal. Así como no va a ganar. No ha ganado nada López Obrador, nada. Ni siquiera ganó en la jefatura de gobierno del DF, porque no tenía los 5 años de residencia del DF. Nunca fue jefe de gobierno. Y es curiosamente en este sexenio que ganó con un 53%. Para empezar, no es el que ganó con más votación. De 26 presidentes que han ganado por votación, es el número 19 en porcentajes de votación. Y es mentira que es una cuarta transformación. Van 62 transformaciones, pero no sabe de historia. No ha ganado nada. Todo es puro robo, y fraude, y corrupción, y agresión. Es el hombre más conflictivo que ha tenido México. Chachalaca, borolas, canallín, ñoños, fifís, vendepatrias, sopilotes, machuchones, puras ofensas, puro conflicto, puro mal ejemplo, López Obrador.